¿Qué tal? En Coyuntura recibimos esta tarde a Gorky González Mantilla, profesor principal de la Universidad Católica. Gorky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, César, muchas gracias por la invitación y bueno, después de meses, me parece que la última vez estuvimos en una reunión semejante, pero virtual, ¿no? Virtual, En plena sí. pandemia, sí. La recuperación de los espacios Así físicos de eso conversar, es algo que no tiene precio. Sí. porque además después de tantos años creo que podemos disfrutar. Así es. Gorky, nos toca hoy hablar a partir de una escena que encuentro especialmente complicada y que toca una de las áreas que más has trabajado en tu posición de profesor universitario, especialista en derecho civil, pero también en derechos humanos y en derechos fundamentales y en temas constitucionales vinculados al Estado. El caso de la SUNE, un tribunal constitucional que, comenzando con una sentencia que declara un estado de cosas inconstitucional en junio del 2010, deviene en una decisión que declara constitucional una ley escrita en sentido contrario a esa anterior sentencia. En general, ¿cuál es tu aproximación, tu primera aproximación a esta escena? ¿Qué reflexiones te provoca? Quizás una cosa que me parece súper interesante de lo que está ocurriendo ahora con esta sentencia que aún no se publica, ¿no? Porque lo que tenemos es el fallo, ¿no? La última, Sí, la sí, de así competencias. es. Así es, y que pues de alguna manera marca un punto importante también en toda esta pugna, en toda esta tensión, es la perspectiva histórica que nos va dejando todo este proceso, ¿no? No sé, Fernán Brodel hablaba de la historia como un proceso de larga duración. Entonces, yo creo que la idea de la universidad peruana habría que examinarla también en esa perspectiva para refrescar con elementos del pasado, de los errores, de los aciertos, lo que deberíamos hacer en el presente y hacia el futuro, ¿no? No sé, me parece que de la universidad elitista que se crea evidentemente en tiempos prerepublicanos y que se mantiene durante buena parte del siglo XIX, luego asistimos a un proceso de relativa democratización de la universidad, ¿no? Además, incluso hasta las cifras que en aquel momento se manejan evidencian ello, ¿no? Las universidades, las escasas universidades públicas del siglo XIX tenían una población estudiantil baja, ¿no? Esto se va incrementando progresivamente en el siglo XX, donde aparecen además los movimientos universitarios, la Federación de Estudiantes del Perú, la primera reforma universitaria en 1918 y los sucesivos conatos o consecuencias o secuelas de esta reforma en los años siguientes, con el objeto de democratizar la universidad, que implicaba acercarla a la vida del país, que implicaba hacerla parte de lo que suponía la idea de una república, ¿no? Pero me parece que ese es un proceso que no ha terminado de hacerse, y más bien cuando esto pudo haberse concretado en la configuración de los elementos para emprender seriamente un proceso de democratización, ¿no? De comprensión de la universitaria y su proceso vinculado al destino del país, me parece que entramos a una especie de, no sé si es un tercer periodo, pero podríamos decir que es un acelerado proceso de pauperización, de precarización, producto de la mercantilización de la universidad, que tiene su punto de origen, me parece, claramente en la Constitución del 93, con la apertura, ¿no?, que se establece para crear universidades con fines de lucro y que se consolida luego con el decreto legislativo 882, ¿no?, del 96. Entonces, lo que viene a continuación es una pugna por, si pensamos en la sentencia del 2010 del Tribunal Constitucional, que declara el estado de cosas inconstitucional estructural del sistema universitario, una cosa súper impactante, ¿no? Si consideramos eso, y luego la ley universitaria que crea la SUNEDU, un poco en la línea de lo dispuesto por esa sentencia, pero luego el retroceso, me parece que es una pugna que sin embargo da cuenta de un acelerado proceso de precarización, incontenible, por la presencia de la política como un elemento que contra lo que ocurría años antes, ¿no?,
y que pugnaba por generar vasos comunicantes, en algún sentido, que ideológicamente podía ser discutible, pero finalmente vasos comunicantes con los valores, con valores públicos, el interés privado, mercantil, ¿no? de la peor estirpe es el que se ha apropiado de la escena desde la que se toman las decisiones, desde la que se empujan las decisiones. E incluso diría yo que esta última resolución del Tribunal Constitucional es parte de esta suerte de corte, ¿no? Es como una continuidad de todo este proceso. Hay un comunicado de las universidades públicas, 40 de ellas, rechazando la designación que una minoría de universidades públicas ha hecho para acreditar un representante al Consejo. La universidad privada, el colectivo de universidades, ¿cómo lo ves en perspectiva de lo que está pasando en la SUNEDU? ¿Qué va a ocurrir entre docentes y estudiantes, que son dos estatutos o estamentos importantes de la comunidad universitaria, decisivos, diría yo? Bueno, al parecer, y yo he escuchado algunas cosas que tú has mencionado también en otros lados, está claro que lo que viene es un proceso de lucha para reivindicar este espacio ganado frente a las actuales autoridades recién elegidas en SUNEDU. Esto no tiene, digamos, no se puede aceptar, ¿ya? Y si es que hay un espacio para reivindicarlo, para luchar judicialmente o para luchar donde se tenga que luchar, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Es lo que corresponde además en una democracia. Ahora, a mí me duele mucho la actitud de la Universidad de San Marcos a través de su rectora, pues, ¿no? Y San Marcos tiene, de una u otra forma, una presencia muy importante, la universidad más antigua de América Latina, la universidad decana más antigua del Perú, la universidad más relevante desde muchos puntos de vista. Y entonces el hecho de que haya tenido en la última gestión rectoral este comportamiento contrario a lo que significa precisamente la idea de la universidad en la perspectiva de la reforma, es un mal indicador, ¿no? Y además San Marcos es una pieza, ¿no?, con la que uno podría haber contado. En este caso es más bien una contra la que hay que luchar. Me parece que se esperaría, ¿no es cierto?, una reacción de los estudiantes, pero eso es algo que también termina siendo impredecible. Ya no hay movimientos estudiantiles organizados que podrían indicar con claridad y con anticipación tenemos una opinión contraria. No he visto un comunicado de la Federación de Estudiantes del Perú ni de ningún gremio estudiantil universitario sobre ese particular, ¿no? Entonces, por eso que creo que terminaba siendo interesante este apunte que tú hacías, que muchos de los grandes problemas del país, en una democracia tan precaria como la nuestra, se trasladaron, ¿no?, de la arena política al espacio judicial, y sabiendo, no obstante, asumiendo que tenemos un espacio judicial muy débil, ¿no?, pero que en algunos casos ha sabido dar respuestas importantes, ¿no?, en momentos cruciales, incluso para situaciones políticas también cruciales. Evoluciones y retrocesos, sí, en los procesos de consolidación del Estado y sus servicios públicos o áreas de derechos. Digamos, provocaría entonces comparar esto con lo que ocurrió en salud, en orden interno, esos ciclos truncados. Y tu lectura pone el 2010 como un año de intento de enganche, sí, entre el impulso reformista, bueno, malo, fracasado, no, es otra discusión, que comienza con la transición, y un lastre histórico largo que tiene un capítulo por lo menos 10 años anterior, más de 10 años anterior, que es el que comienza con la liberalización sin control de las universidades. ¿Qué te dice entonces el ciclo completo desde el punto de vista de las reformas que empezaron a hacerse en la transición o que se intentaron en la transición? ¿Y qué te dice este momento en el que 12 años después de la sentencia de junio del 2010 se cae o se intenta derrumbar el proceso de reformas en la universidad superior, mientras se está intentando remover los
pocos avances que puede haber tenido las reformas en el transporte urbano, los intentos de regularización de la economía ilegal. ¿Lees un proceso conjunto en todo esto? Yo creo que sí, ¿no? En gran medida. Si pensamos que la política es algo así como un proceso que, o sea, la política en serio, ¿no? La que busca crear polis, crear conciencia ciudadana, ¿no? El ciudadano que es parte de los valores que hacen posible la convivencia de uno como individuo, pero como parte de la comunidad. Si vemos la política así, lo que ocurre ahora me parece que es, puede ser traducido como una destrucción de esa idea. No hablemos de paradigmas tampoco, en los términos de Kuhn, porque los paradigmas no están claros ahora, pero me parece que definitivamente no es ese paradigma y lo que hay es un poco el sálvese quien pueda, y la consecuencia de todo este sálvese quien pueda es esto lo que decía hace un instante, ¿no? El gran poder que tienen los individuos sobre la base de sus propios intereses para hacer y deshacer en la universidad. La universidad, que además es una pieza central del proceso político civilizatorio, ¿no? Porque, claro, esa es la parte, déjame que te interrumpa ahí, porque esa es la parte que más me angustia. O sea, de varias maneras, la universidad es un espacio en el que, más allá de desarrollarse un negocio que entiendo debería ser colateral, se prepara la aproximación de la sociedad a las ciencias, a la reflexión, al debate, donde formas los cuadros profesionales de recambio y donde de varias maneras estableces los límites que la acción pública va a tener en el futuro. Claro. ¿Cuánto de simbólico tiene entonces que en medio de este ciclo de contrarreformas uno de los objetivos visibles de ataque sea la universidad? Es que me parece que es interesante la reflexión que haces porque, de nuevo, me parece que ese es un tema que nos remite a la gran discusión sobre la reforma constitucional o la Asamblea Constituyente, que nos remite al problema de cómo discutir, por ejemplo, la experiencia chilena, ¿no? Llegan al final con una propuesta enorme de la convención y luego la gente dice no. Bueno, me refiero a la discusión sobre los grandes temas del país que no se han discutido. Uno de ellos probablemente fue el de la universidad en la Constitución del 93. Hasta donde recuerdo, me parece que es el artículo 15, es el que abre, a diferencia de la Constitución del 79, la posibilidad de, mejor dicho, incorpora la idea de la universidad al mercado. Esa discusión se hizo. Aquí en el referéndum, un referéndum que además fue cuestionado y todo eso, quiero decir, la votación que se hizo para aprobar esa Constitución, ¿se tuvo claridad sobre ese tema? Me parece que no. Las consecuencias las estamos viendo ahora. Hay dos cosas, ¿no? La primera es que cuando uno entra a ese tipo de discusiones se compra todo el paquete y es imposible distinguir la carne del hueso, eso es verdad. Pero la discusión tampoco se hizo. Me parece que ni siquiera hubo un intento un intento claro, contundente, de la política por decir, oye, este es un asunto que va a cambiar hacia adelante, ¿no? Y entonces se incorporó la educación universitaria superior al mercado, ¿no? Y luego vimos pasos muy acelerados, ¿no? Porque eso es en el 93, en el 95 se formaliza finalmente la creación de las filiales con la CONAFU. Y en el 96 la ley de inversión pública en la educación superior. Entonces fueron pasos muy acelerados que marcaban, me parece a mí también, la historia de lo que en este último tramo, de una historia más larga, es la refundación del Estado con Fujimori, ¿no? De varias maneras, el 93 marca el agotamiento de un ciclo que podríamos anclar en el 77, en las huelgas educativas y el paso de la transición a la democracia. Claro, un ciclo que tiene varias islas vaciadas de contenido, ¿no? Creo que está claro que en el debate sobre el 93 había una discusión sobre derechos humanos rezagada, pero existía.
había una discusión fuerte sobre cómo fortalecer el ciclo de reorganización de la economía, una discusión sobre fuerzas de seguridad y claro, educación es un tema que casi se filtra. Ahora, ese es un ciclo, el 93 con toda la carga que tiene, pero en la transición del 2000, esa especie de primavera en la que quisimos imaginar que podíamos recuperar valores institucionales y de alguna manera relanzar la idea de un Estado en sentido público, cosas como las reglas sobre la privatización sin control de la universidad no se modificaron. No se modificaron. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Por qué en el momento en el que, digamos, los agentes políticos que en teoría tenían mayor conciencia de lo público, tenían el control del aparato del Estado con un margen de legitimidad importante, ¿por qué crees que no hubo una reacción hacia la carga de contravalores que podían germinar o que estaban germinando en un proceso que se ha mostrado vacío de control, el de las no licenciadas? Claro. Bueno, la posibilidad de llevar adelante una asamblea constituyente o una reforma constitucional total de la Constitución del 93 no se hizo. Y me parece que eso también forma parte de esta historia de larga duración, ¿no?, a la que me refería, citando Brodel, porque yo diría que los procesos que han dado lugar a las constituciones, a las 12 constituciones que tenemos en el país a lo largo de la historia republicana, son el resultado más bien de la propia debilidad o precariedad de las élites, ¿no? Porque si hubieran tenido, digamos, la hegemonía suficiente para tener hegemonía real, se hubieran quedado con una constitución y hubieran hecho algunos pactos pequeños y algunos retoques, no. Pero estos cambios permanentes son el resultado más bien de que estas hegemonías eran muy precarias, pero finalmente eran hegemonías que tenían que refrescarse. Y yo creo que lo que sucede en el 2000 es un refrescamiento de las élites de aquel tiempo. Y élites en las cuales yo creo que la izquierda tiene mucho que decir. Es decir, ya las élites empiezan a incorporar en la escena política a la propia izquierda, a la centroizquierda, ¿no?, de aquel tiempo. Entonces, hubo un refrescamiento, ¿sí? No se quiso ir más allá, ¿sí? No es que no se pudo, no se quiso, ¿no? ¿Y no crees que hay cosas que no vimos? Y se me ocurre, por ejemplo, notar que con esta suerte de agotamiento de los acuerdos del 2000, por llamarle de alguna manera registrado del 16 para acá, nos ha un poco sorprendido la emergencia del modo de ser de la política que ahora ocupa el Parlamento. ¿No? Me imagino a Vizcarra cerrando el Congreso para que luego el Congreso le vaque, ¿no? Me imagino a la prohibición de reelección parlamentaria, claro, generando el Parlamento que intenta imponer a Merino y que ahora lidera de una u otra manera, aunque sea por coaliciones temporales, este ciclo antirreformas. Me imagino, Borgi, la conexión simbólica que hay entre este éxito contrarreformista en las universidades, la sentencia reciente, tú la citaste, que prohíbe al judicial entrometerse en asuntos parlamentarios, entre otras cosas, vinculándolo a los debates sobre la ley antisunido. Sí. Y me imagino al mismo tiempo las puertas de la Universidad de San Marcos rotas por una tanqueta en búsqueda de manifestantes refugiados. ¿No te da eso una imagen conjunta de un momento difícil en términos de reformas, institucionalidad, construcción de lo público? Sí. Bueno, a ver, retomando la primera parte de lo que dices, o sea, lo que no vimos, sí, claro, porque en ese momento, para comenzar, la Constitución del 93 prácticamente se impone, y lo que vino luego, que se pudo cambiar, no se hizo por lo que mencionaba, ¿no? Se optaron, ¿no? Se tomaron decisiones que iban por otro lado. No sé, la Comisión de la Verdad tuvo incluso mayor relevancia que todo, cuando de pronto era un factor del cambio que se necesitaba. Claro, porque era una gran apuesta de cambio institucional lo que proponía la Comisión de la Verdad, pero no tenía un asidero jurídico concreto y ese solo podía provenir de un recambio constitucional, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que no vimos también tiene que ver con la falta del ensayo de la propia Constitución del 93, que recién se pone a prueba en este periodo, ¿no? Y entonces se ve todo lo defectuosa que es. Paréntesis, ahí estás asumiendo Sí. que el ciclo 93-2000 es un ciclo en el que el equilibrio se Claro, sostiene sí, por la forma de ser del gobierno, no por el texto de la Constitución. Así es
Sí, no había manera de detectar los errores porque había un oficialismo fujimorista, claro. No. Y recién entonces empezamos a ver cómo es que la estructura institucional que propone la Constitución del 93 es defectuosa. Ya no es un problema ideológico, es un problema simplemente de que los ingenieros y los arquitectos de la Constitución no tenían la menor idea de lo que hacían en muchos casos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Muchas cosas fueron copiadas, fueron replicadas y otras fueron completamente, ¿cómo diríamos?, despropósitos, ¿no? Las relaciones Parlamento-Ejecutivo, por ejemplo, son desastrosas desde el punto de vista formal y en la práctica política ya lo hemos visto lo que ha creado, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque en clave de esto que decías, la apertura sin controles que la Constitución del 93 introduce en el tema educativo, Sí. sembrar la educación en el mercado, no hay un contrafuerte en el 2000, pasa desapercibido, y lo que termina ocurriendo es que la regla ampare, o como ampara, elementos contrainstitucionales que atentan contra cláusulas que según el Tribunal Constitucional versión 2010 estaban en la Constitución. Sí. O sea, esta es una coalición amparada en la Constitución que al mismo tiempo es contraconstitucional. Y es muy probable que cuando se incorpora la universidad como un elemento del mercado, se esté pensando, sobre todo quienes estaban detrás de la idea, en los socios que terminaron siendo políticos, que terminaron siendo socios de 2 o 3 universidades con fines de lucro importantes en el país, ¿no? Pero no se imaginaron que estos, digamos, gestores no iban a tener pares luego replicados. Cuando se abre la puerta entran todos los invitados, ¿no? Y que hicieron las filiales y que crearon todo este desastre en el que se mueve la universidad peruana, ¿no? Y que ha desfigurado completamente la idea del ser de la universidad, no solo en la perspectiva, ¿cómo diríamos?, clásica de la Edad Media o del mundo moderno de principios del siglo XX, sino de lo que se esperaría, de lo que se espera en la era de la tecnología de la universidad, ¿no? Entonces, sí, eso para comenzar, no sé, claro, evidentemente no se imaginó, como tú lo has dicho, pasó lo que pasó en otras áreas, ¿no? En el transporte público, ¿no? La privatización del transporte, en lugar de apostar a crear un transporte público en serio, como en cualquier país desarrollado del mundo, ¿no? Se privatizó y aparecieron las combis. Y pasó lo mismo con las universidades y aparecieron las universidades de garaje, ¿no? Entonces, a ver, esta sentencia, por ejemplo, la última sentencia cuyo contenido justificativo no conocemos, pero me parece que deja entrever, por lo que se ha visto en las entrevistas, algunos de los magistrados, ¿no? Una visión, yo diría, de manual cuando se piensa en la idea de las competencias exclusivas y excluyentes, ¿no? De manual cuando se piensa en Parlamento primer poder del Estado o algo por ahí, es una idea medio suelta, ¿no? Entonces, en el mundo contemporáneo, y además por las exigencias que esto supone hacia adelante, la posibilidad de que la Constitución sea entendida como un factor serio de la vida de las personas, no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Nadie se hubiera imaginado antes que la relación de 2 personas, amigos o pareja, tuviera que ver en algo con la Constitución. Yo diría, es claramente, ¿no es cierto?, el ejercicio de derechos constitucionales lo que tú tienes cuando tienes a 2 amigos o a una pareja. Es claramente la expansión de la Constitución en todos los espacios. Entonces es absurdo sostener que existen, por ejemplo, actos políticos no susceptibles de control judicial, constitucional. Eso no tiene el menor sentido, pues, ¿no? En ninguna parte ya alguien diría eso. Pero mira los saltos, ¿no? Decías hace un rato, la universidad es un espacio de conformación de institucionalidad y está atacado por las contrarreformas. En este último ciclo tengo la impresión, no sé si la compartes, que varias de las disputas o las peleas reivindicativas sobre derechos civiles, estoy pensando en Ana Estrada, estoy pensando en el matrimonio igualitario, en el reconocimiento de matrimonios diversos, se mudaron del Congreso al Judicial. Sí. Han intentado peleas judiciales. Y esta última sentencia que citas, cuyo contenido es cierto, aún no conocemos en detalle, salta o mezcla la desprotección de la universidad a la desprotección del ciudadano en los tribunales. Puede ocurrir eso. Y además me parece que es una muy mala señal esa es una especie de amedrentamiento, ¿no?
y que los investigue la Junta Nacional de Justicia. Para que nunca más se vuelva a hacer. Sí, pero esa es una función del judicial. El judicial tiene su órgano de control además en este momento, que además es un órgano independiente y tendrá que resolver ese problema de la manera más consistente, sabiendo, dicho sea de paso, que es verdad, el judicial tiene un grave problema, un problema que es gravísimo y gravísimo, yo diría que hasta hace un estado de cosas inconstitucional. Es otra cosa, el judicial y los fiscales. Tiene un problema de provisionalidad. Es espantoso. Estamos hablando de cifras que bordean el 40%, ¿no? En ambos casos, y que se mantiene. La Corte Suprema ha estado hasta hace poco con un enorme grado de provisionalidad, pero además, entre los jueces de la Corte Suprema que forman la parte de las Cortes Transitorias, casi todos son provisionales. Entonces ahí hay un problema, claramente, de claro impacto en la independencia judicial, ¿no? O sea, porque un juez provisional tiene hay serias dudas sobre su independencia. Clarísimo, clarísimo. Pero ahí digamos... Y los fiscales con mayor razón. Pero por eso, tal vez por eso usas la frase o la construcción estado de cosas, ¿no? Porque la provisionalidad hacia el 40% tiene 20 años entre nosotros. Y la Corte Suprema tiene hace 20 años salas transitorias. Es un estado de cosas. Son transitorias por décadas. Es un estado de cosas inconstitucional. Ahora, el judicial no ha reaccionado nunca a esta sentencia. Y tampoco esta última sentencia. Tampoco. Tiempos en los que entonces hay que mirar con cuidado en qué espacios nos movemos tratando de rescatar la institucionalidad. Ha sido Gorky González Mantilla, profesor de la Universidad Católica con nosotros. Muchas gracias por este tiempo.